Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a estar conversando con Fernando Grill, expresidente de JOTCA. Fernando es escritor, es músico, es político. Ahí entró, vamos a estar... Perfecto, clarísimo, Fer. Ahí mandé la invitación. Ahí estamos, ¿me ves? No. Ahí todavía no. A ver, para. Ahí debería estar andando, ¿eh? Entiendo que tengo la cámara. Ah, porque estoy que boludo, al revés. Ahí. Pequeño detalle. A ver, ahí no. No, Para. ahí Ahora está. sí, ahí estamos. ¿Qué hace Fer tanto Ahí enfoco tiempo? bien. Bien, ¿vos cómo andás? Bien, cansado de esta cuarentena, de esta pandemia, de estar en la virtualidad, pero bueno, también es cierto que habilitó un montón de cosas como proyecto, digamos, de entrevistas, también viene derivado un poco de esto de que todo pasa por lo virtual y las redes, y a eso sumale que está bueno porque también te acerca con un montón de gente que de otra forma no la podrías ver, sobre todo la gente a nivel internacional. Ahora estamos con el tema de hockey y demás, así que bueno, le vamos dando. Escuchame una cosa. Vos sabés que el otro día leía en Mercado Libre que dice, perdón, que estoy moviendo una cosa. Decía que ellos tenían una proyección de usuarios, ¿viste? A conseguir. Y que estos 6 meses de pandemia implicaron 5 años, o sea, era lo equivalente a 5 años que ellos esperaban de crecimiento, o sea que la proyección que ellos tenían a 5 años se aumentó, se aceleró en 6 meses. Lo mismo está Bueno, pasando en muchas actividades humanas, ¿viste? vos estás en salud también y vos sabés, por ejemplo, cómo la telemedicina, que era algo que venía como una especie de valor agregado, sobre todo en lo que es las empresas de medicina prepaga, hoy se transformó casi en el caballito de batalla. Por lo menos lo fue durante abril, mayo, junio. Ahora estamos volviendo un poco al tema de la consulta presencial, pero todo lo que fue la teleconsulta es lo que salvó, digamos, de alguna manera la posibilidad de que la gente pudiera atenderse. Psiquiatría y psicología no quieren volver a la presencialidad muchos profesionales, digamos. O sea, descubrieron un modelo mucho más eficiente en tiempo, en términos de tiempo, incluso para los pacientes, que antes era moverte 20 minutos, estar en la sesión, otros 20 minutos de vuelta, cambiarte, arreglarte, y hoy estás en tu casa, 45 minutos, se terminó la sesión y se terminó. No, y además Te ganaste una hora de día. y lo haces por Zoom, así que los 40 minutos se corta o Claro, se corta, así que no tenés. se corta, se corta. Pero bueno, Es así. Fer, la idea de esto surgió, bueno, en base al libro que sacaste, Renta Básica, y la idea también, bueno, era un poco charlar con vos sobre esta idea, más allá del libro, obviamente. Y yo arrancaría diciendo, en primer lugar, bueno, agradecerte. Siempre voy a estar agradecido con vos porque todo lo que tiene que ver con la parte internacional de la democracia cristiana, arranqué con vos. Yo me sumé a Es verdad, la, a empezamos la, juntos. yo me sumé a la ADC en 2013 y creo que más o menos a fin de año nos conocimos. 2014 creo que fue el primer evento internacional. 2014 no, 2004, perdón. 2004, 2004, 2004 no, no. con la Cumbre del Sur de la JDC de Chile, y ahí arrancamos y le encontré la pata internacional, digamos, a lo que es el Fue un partido, evento así que que hicimos con Héctor Gárate, me parece. No, con eh, Marcelo Chávez, mentira, con Marcelo que fue diputado nacional chileno, fue el presidente de la Juventud Democrática Cristiana de Chile, y Marcelo hizo aquel evento que fue fundacional, que fuimos juntos, ¿te acordás? En colectivo. en colectivo a la vuelta Este, se nos quedó. O sea, la verdad que fue una linda experiencia, pasamos por Mendoza, me acuerdo y de es Matías Estebanato, el intendente de Maipú hoy, de Mendoza. mucha gente que después llegó a funcionario. Sí, unos a, a cuantos, es puestos, verdad, es verdad. a puestos importantes. Bueno, sacando eso, por eso yo te agradezco ese empuje, porque en definitiva ese evento, de hecho la JDC porteña en ese entonces estuvo en ese evento porque vos nos ayudaste, y nos conseguiste el espacio y demás, así que gracias por eso y sobre todo por todo lo que vino después.
Así que, y yo hablaba con vos el otro día, ahora estamos armando, estoy acompañando a los chicos de podcast para hacer el Congreso de Renovación de Autoridades, y un poco lo que hablaba con ellos es que a veces parece que nos está faltando una bandera en común que sea transversal a todos los partidos. Hoy la situación en América está bastante convulsionada, por decirlo de alguna forma. Hay bastantes procesos de reclamo de necesidades que no han podido ser cubiertas en su momento por los gobiernos. Los hemos visto en Chile, bueno, tenemos la situación particular de Venezuela, tenemos la situación en Nicaragua, ahora Costa Rica está bastante complicada también. Entonces, más allá de eso, todas las juventudes y todos los partidos estamos enmarcados en la realidad política de cada uno de nuestros partidos. Ahí está el amigo Oreste del Río. Un abrazo, querido Oreste, de Qatar, qué grande. También expresidente de Jodca. Catarí, también expresidente de Jodca. Y la verdad es que cuando nos pusimos en contacto el otro día, yo decía, bueno, realmente este podría ser una bandera. A ver, creo que en principio lo que es la renta básica universal y el trabajo por la eliminación de la pobreza, que es un poco lo que trata el libro, tiene que ver con esto, que es una bandera de la democracia cristiana o del humanismo cristiano, si se quiere, o del social cristianismo. La justicia social, podríamos decir, hoy es un día particular para los amigos peronistas. Digamos, de alguna manera es una bandera para los que defendemos esta doctrina del trabajo por la gente que más lo necesita y demás. Entonces, yo decía, bueno, conversemos. Este video ahora sale en vivo en Instagram y después va al noticiero, al Facebook y después también a los chicos de Jodca, que yo se los dije que se los iba a mandar también, para ver si en algún punto podemos usar este proyecto, que la verdad que sería fantástico que se pudiera llevar adelante, como bandera de Jodca. Entonces, más allá de toda esta introducción y todo esto, hacía mucho que no nos veíamos, arrancamos. Entonces yo arrancaría preguntándote cómo surge esto de hacer el libro. Después vamos a ver qué es la renta básica universal y demás, pero cómo surge esto, sobre todo en este momento tan convulsionado de pandemia y demás. Mirá, bueno, vos sabés que a mí me gusta mucho estudiar el Estado y, bueno, la gestión pública y los flujos de financiamiento y sobre todo los sistemas previsionales, digamos, que son una parte central del Estado moderno, digamos, en el mundo, ¿viste? Representa un porcentaje del gasto estatal muy alto de los sistemas previsionales en general, digamos, ¿no? En todos los países. Esos sistemas están en crisis. Hace varios años que están, ¿viste?, para atrás, muertos, que todo el mundo dice hay que reformarlos porque no hay caso, porque eso va a explotar, porque cada vez hay menos trabajadores y cada vez más beneficiarios, y se extiende la esperanza de vida, cosas que ya sabemos y que se vienen diciendo hace un montón de años, ¿no? Pero bueno, que en algún momento va a chocar eso, es inevitable. La pregunta que me empecé a hacer es cómo se reformularía eso, que de nuevo es algo muy sustantivo porque representa un porcentaje de gasto estatal. En Argentina es casi el 60%, el 50, el 60%, imagínate que es central, pero en todo el mundo tiene porcentajes similares, entre el 30 y el 50, 60% del gasto público todos los meses. Entonces, empezando a pensar cómo se podría reformar eso, es que también empecé a encontrar la renta básica como una herramienta posible, digamos, ¿no? Lo que uno ve en el mundo es que afortunadamente la pobreza se reduce cuando uno mira los números fríos, ¿viste? Sí. Fundamentalmente gracias a China. China, una máquina de sacar pobres, ¿viste? Del fondo. Fue sobre todo en estos años. Pero también lo que se ve es que la desigualdad se profundizó mucho en el mundo, en todo el mundo, digamos, que la desigualdad está cada vez más profundizada. Y la pregunta es cómo se resuelve eso, ¿no? Porque es una realidad que estamos viviendo, digamos. O sea, alta desigualdad, la pobreza. Si bien, como te decía, China arrastra y saca pobres y los lleva a la clase media, hay un montón de países que no consiguen erradicar la pobreza, por lo menos el ritmo que deberían, y sobre todo en los países desarrollados lo que se está viendo es que cada vez más gente de clase media deja de ser clase media para ser nuevo pobre, porque los sueldos no le alcanzan. Eso fue, por ejemplo, los chalecos amarillos en Francia, digamos. Más allá de los tintes más nacionalistas que tenían, básicamente eran tipos que se quejaban no porque no tenían trabajo, se quejaban porque tenían trabajo y no llegaban a fin de mes, ¿no? Eso es lo que uno está viendo en Europa, digamos. Gente que tiene trabajo, tiene empleo, pero no consigue llegar a fin de mes.
Esa es la Bueno, situación que hoy se ve en el mundo. yo tuve la gran posibilidad de estar en China el año pasado, en noviembre, y una de las cosas que nos planteaban era esto, o sea, China se propone, ya se propuso erradicar la pobreza, pero ya estaban contando, bueno, esto fue noviembre, o sea que fue antes digamos que fue De la antes pandemia. de la pandemia, y ya tenían como, si no recuerdo mal, era para este año o para 2021 ya por lo menos erradicar lo que era la pobreza extrema. Claro que es cierto, yo lo primero que veo, bueno, no quiero entrar todavía en el libro, pero es cierto que la pobreza hablamos desde el punto de vista económico, donde vos decís, bueno, ponemos un piso y decimos, si la pobreza son 1.000 pesos, entonces, bueno, a partir de los 1.000 pesos, en principio, esa persona ya no sería pobre. A 1.001 pesos ya estaría arriba de la línea de pobreza. Tiene que ver con esa cuestión desde el punto de vista económico financiero, digamos, o financiero, mejor dicho. Sí, Pero cuantitativo, digamos. O sea, hay varias formas de medir la pobreza. La habitual, la que más se usa, la que se usa en los estudios internacionales, la que usa el INDEC en general, es la del número, la de línea de la pobreza. sí, Es decir, es una mirada cuantitativa. También hay otras formas de medir la pobreza. El INDEC también tiene una que se llama encuesta permanente de hogares, que lo que hace es mirar la pobreza desde la perspectiva cualitativa, no cuantitativa, digamos. Ya te empieza a preguntar, bueno, pero esa persona tiene retrete con descarga de agua en la casa, por ejemplo, vive en hacinamiento, no vive en hacinamiento, otras condiciones que obviamente hacen a lo que la pobreza es, digamos, y lo hacen de forma sustantiva. Amartya Sen, que es probablemente un premio Nobel, uno de los tipos que más estudió la pobreza en el mundo, en la economía, plantea que obviamente la pobreza es una privación de capacidades y que obviamente la dimensión económica es una dimensión de la pobreza, de tantas otras que hay, digamos, ¿no? Pero que sin embargo es la más importante porque es la que habilita resolver muchas otras privaciones, ¿entendés? Es decir, si vos tenés plata, no tenés hambre, ¿no? Porque podés comprar comida. Si vos tenés plata, es probable que tengas mejor salud, porque obviamente podés adquirir mejor salud. Si vos tenés plata, es probable que tengas menos estrés. Bueno, es decir, la pobreza no se resuelve, la pobreza entendida en diversas dimensiones, multidimensionalmente, que es como hay que entenderla, pero habilita un camino de resolución de varios de sus aspectos, ¿sí? Es decir, no vamos a resolver con la renta básica universal todas las dimensiones de la pobreza, pero habilitaríamos un camino importante para resolver casi todas. Por eso yo lo aclaro en el libro, de hecho que el subtítulo es ¿Cómo terminar para siempre con la pobreza? Digo, bueno, estoy hablando de la pobreza en términos financieros, ¿no? exacto. Bueno, No pobreza en ahora, general. entonces, digamos, avanzás aprovechando, calculo un poco también esta cuestión de estar más tiempo en casa, más allá de que a veces se trabaja más que estando fuera, que estando en la oficina, pero bueno, llega renta básica universal. ¿Cuál es la propuesta o qué es la renta básica universal? Porque hay algo que a mí La por lo renta, menos me sorprendió, no, vos hablas mucho de los prejuicios en ese sentido y para mí era un prejuicio cuando yo leí el libro pensé en otra cosa. Pero ¿qué es la renta básica universal? la renta básica universal es básicamente un extipendio mensual que el Estado le otorga a todos los ciudadanos, sin distinción, sean ricos, sean pobres, sean buenos, sean malos, sean superior a la línea de la pobreza. Es decir, todos los meses en la cuenta de banco de todas las personas va a llegar un monto que hoy sería en Argentina medio complicado por el tema inflacionario, pero calcula alrededor de 20.000, 23.000 pesos, ponele, ¿no? Es decir, todos los meses el Estado te entrega 23.000 pesos en tu cuenta de banco, digamos, o en tu cuenta de billetera digital o en lo que sea. Eh, y nada, obviamente después hay formas de implementarlo eso. Por ejemplo, no sé, al más rico le descontás por un lado, pero le cobrás después impuestos, porque esto requiere un reajuste fiscal. Pero no es que lo requiere como única vez en la historia. Siempre en la historia de la humanidad, cuando hay algún tipo de evolución del estado de bienestar, sobre todo, hay un cambio de fiscalidad, digamos, de impuestos. Lo hubo cuando se crearon las jubilaciones. Antes de que se crearan las jubilaciones, el Estado no tenía plata para pagar jubilaciones. Tuvo que crear nuevos tributos. Lo mismo siempre, digamos, con los tributos a la riqueza a comienzos del siglo XX, con estos tributos más laborales a mediados del siglo y con tal vez nuevos tributos o tal vez mejorando la cobrabilidad de los tributos que tenemos. En América Latina, por ejemplo, tenemos una muy mala performance de cobrabilidad de los tributos que ya tenemos. Es decir, cobramos muy mal los impuestos que tenemos. En la Argentina se calcula que el 50% del IVA, por ejemplo. El Ah, impuesto más importante que se cobra en Argentina es el IVA. Se calcula que se cobra la mitad de lo que se podría. Imagínate lo que implicaría eso para el Estado argentino hoy. no, exacto, Como pero 7 puntos del PBI.
ahí tenemos el primer prejuicio que tenía yo, que era, bueno, renta básica universal para los pobres. No, es para todos. O sea, es, digamos, es algo igualitario en el sentido de, sos ciudadano, tenés más de 18 años, cobrás la renta básica universal. Es un derecho, es el derecho a la subsistencia. Yo pienso que la subsistencia es un derecho. Trabaje, no trabaje, baile, no baile, haga lo que vos quieras. Para mí la pobreza es una vergüenza y es una indignidad. Y eso es lo que la sociedad tiene que decidir de una vez por todas, como decidió en algún momento que el voto era universal, por ejemplo, ¿entendés? Sí. El voto no era un derecho de los nobles o de las clases dirigentes o de las clases ilustradas, sino que era algo masivo, y costó un huevo, porque primero, bueno, era así, masivo, pero los negros no, masivo sí, pero las mujeres no, masivo sí, pero los presos no, los sacerdotes no. Es decir, costó, fue un proceso. Bueno, yo pienso lo mismo, yo pienso que la pobreza es una vergüenza, que ningún ser humano debería ser pobre. Lo pienso de corazón, parece una verdad de perogrullo cuando uno lo dice, pero yo estoy convencido de que hay que pasarlo a la acción política, y que hay que traducir en acción política eso. La pobreza es una vergüenza, hay que erradicarla. Punto. Bueno, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Yo ahí voy a entrar en otro tema, y es, yo te digo, de lo que llevo leído, vengo procesándolo, porque te vuelvo a repetir, hay prejuicios que he ido derrumbando en base a la lectura del libro. La pregunta es, ¿los números darían en principio como para poder, perdón que... Yo te escucho igual, ¿eh? El micrófono, pero... No, lo que pasa es que me está entrando una llamada. Los números darían, en principio, o no parece que fuera algo imposible. Entonces la pregunta es, ¿por qué no? Bueno, hay muchas respuestas de por qué no, digamos. Primero, los números darían. Obviamente hay muchas formas de pensarlo e implementarlo diferentes. O sea... de nuevo, como es el sistema previsional, o sea, cómo se implementa en cada país. En cada país tiene impuestos diferentes, tiene ingresos diferentes, tiene formas de cobrarse diferentes, de calcularse las jubilaciones diferentes. Es decir, hay un montón de formas de implementarlo esto. Primero yo creo que hay un problema de prejuicios, como vos decís, digamos. O sea, hay varias ideas que dan vueltas, y dan vueltas siempre con lo que se llama las políticas de transferencia directa, ¿no? En un momento, a partir de la década del 90, digamos, se pensó que había que probar cómo funcionaban políticas de transferencia directa para erradicar la pobreza, diferente a lo que eran las políticas sociales antes, que eran más, el Estado te enseña, no sé, a hacer una huerta, el Estado te enseña a un montón de cosas, ¿no? En un momento se dio cuenta que en México, por ejemplo, apareció el plan Progresa, que lo implementó Vicente Fox en el 94, y que decía, bueno, a los chicos que estudian, a la familia le dan un estipendio, digamos, y eso generó que un montón de gente estudiara más, ¿no? Lo mismo pues en Brasil, Lula da Silva generó el Bolsa Familia, el Bolsa Escola primero, que era parecido al Progresa, el Bolsa Familia. En Argentina se implementó la asignación, primero el plan Jefas y Jefas Dar, después la asignación universal por hijo, pero en muchos países de América Latina surgieron políticas de transferencia directa. Hay un gran prejuicio con la política de transferencia directa, que es, la gente no va a querer trabajar, las mujeres se van a embarazar para tener hijos, se van a gastar ese dinero en droga y en el juego clandestino. Es decir, hay un montón de prejuicios que surgen de la gente, y muchos en Argentina, por ejemplo, se escucharon con la asignación universal por hijo, ¿no? Es decir, se decía, por ejemplo, no sé, que se va a ir en la camioneta del juego y la droga. Era una frase que se dijo acá cuando se implementó la asignación, ¿no? Y los números, cuando uno ve los números, lo que aumentó fue el consumo de proteína o el consumo de zapatillas, ¿no? Es decir, de zapatillas infantiles. O sea, se gastó no en... De hecho, bueno, obviamente nosotros no, porque vos sos bastante estudiado en ese sentido y el tema lo manejás. En principio uno de los prejuicios, digamos, generalizado en el país con respecto al tema de la asignación universal era esto de, bueno, si por cada hijo a mí me van a dar una X cantidad de dinero, entonces mientras más hijos tenga, más. Lo cual todavía a mí me cuesta creer que el 100% no sea así. Pero vos eso por lo menos lo refutás con números y decís, ojo, fíjate que en los números dicen que no es así. Entonces ahí uno empieza a romper esos prejuicios. Bueno, 10 años después de la implementación de la asignación universal por hijo, el 60% de las madres que reciben la asignación por hijo tienen un hijo. Y el 80%, o sea, si contás el 80%, tienen el resto, 20% dos. O sea, el 80% tienen
uno o dos hijos, como mucho, digamos. Y solo el promedio general de las beneficiarios es 1.6 hijos. Es decir, está en el margen de la natalidad que tienen las clases altas, que no reciben el plan, es decir, no hay ninguna modificación. Yo creo que uno está lleno de prejuicios frente a la pobreza, es la verdad, ¿no? Es decir, cuando el otro día, hace poco, vi una encuesta del INADI que hablaba de algunas cosas, pero que decía, por ejemplo, que a los pobres no les gusta trabajar, es decir, cosas que cuando se empieza a medir sociológicamente están presentes en la sociedad y que no tienen ninguna referencia con la realidad. No hay ningún estudio que diga, por ejemplo, que los pobres se drogan más que los ricos. Y sin embargo es una creencia asentada en un porcentaje importante de la sociedad, la idea de que los pobres se drogan más que los ricos. Al contrario, la mayoría de los estudios que existen del tema dirían que los ricos se drogan más que los pobres, por ejemplo. Sí, lo que pasa Sí, es porque tienen más acceso. o por ahí es medicamentos, digamos. Sí, no, pero hablando de drogas ilícitas, Sí. te digo, de las otras drogas ni hablar, sin duda, totalmente. Eso se drogan seguro más que los pobres. Pero las drogas ilícitas consumen mucho más los ricos que los pobres, por ejemplo, ¿viste? Eso se ve en películas como Ciudad de Dios, pero también en los estudios científicos que se hacen, digamos. Es decir, que me parece que también hay mucha idea de que el hombre es malo en algún lugar, ¿viste? Yo eso lo hablo en el libro, digo, Sí. hay una idea que inspiró muchas políticas públicas, que es que hay que controlar a la gente porque la gente te va a tratar de cagar en algún lugar. Y sin embargo, cuando uno ve la historia de la humanidad, fue mucho más importante la colaboración entre seres humanos que cagarse, digamos, ¿viste? O sea, si la humanidad llegó hasta acá y sobrevivió las pestes, los infiernos, las cosas, fue gracias a la colaboración. La Bueno, pandemia que estamos viviendo es yo creo eso. que el individualismo y el sálvese quien pueda, que es un poco esto lo que vos criticás en el libro, está presente hoy en la sociedad, creo que a veces hasta cada vez más, porque tendemos nosotros en Argentina decimos cada uno cuida su quintita, por ahí a veces estás muy metido en lo colectivo, pero a veces ni siquiera conoces quién vive al lado en un edificio, quiénes son tus vecinos y demás. Hoy hay en la Argentina, por lo menos, no me animaría a traspolarlo a todo al mundo, por decirlo de alguna forma, pero existe esto de, bueno, cada uno en lo suyo, tratando de salvar y protegerse sus bienes, su familia, sus amigos, Unamuno decía, disculpen que hable de mí mismo, pero es el tipo que tengo más a mano, digamos. Hay un individualismo que es razonable, digamos, viste, que es casi de supervivencia. Pero te diría, la pandemia, por ejemplo, es una gran demostración de la cooperación colectiva. Es decir, la verdad que un montón de gente se quedó en la casa para cuidar al lado, para cuidarse a sí mismo, pero para cuidar al otro también, porque se comprende la idea de que, viste, nadie se puede salvar solo, digamos. Y momentos de crisis, como una pandemia o como un terremoto, como te demuestran precisamente eso, digamos, ¿no? Es decir, que nadie se puede salvar si el otro está mal. Nosotros en Argentina estamos viviendo una situación de pobreza, más de la mitad de los chicos son pobres, digamos. Yo digo la verdad fuera de joda, si no entendemos que esta es la prioridad del país y que hay que resolverla como de lugar, no entendimos nada. no, Sí, pero, incluso pero parece una frase hecha, pero es la verdad. no, de hecho, ¿Viste? bueno, vos lo planteabas hace un rato, el tema previsional, hoy ya se sabe que se necesitan cuatro trabajadores activos por cada pasivo. Sabemos que tenemos cada vez más expectativa de vida y cada vez vivimos más, no se ha movido la edad jubilatoria, o sea, eso es un problema que va a venir. Y si a eso le sumamos que estamos construyendo pobreza estructural, donde esas personas ni siquiera van a formar parte del sistema, quizás si no se hace algo pronto, no van a, el día de mañana, de hecho, uno piensa y dice, bueno, si hoy no alcanza para pagar una jubilación, el día de mañana cuando me toque jubilarme a mí, ¿quién me va a pagar la jubilación a mí? Entonces, pero yo vuelvo a lo que te preguntaba antes, yo veo que, por lo menos lo planteas en los números, hay posibilidades de hacerlo. Creo que sería beneficioso en el sentido de la Argentina hoy tiene un sinnúmero de planes y programas que si se focalizaran en, por ejemplo, este programa, en un solo programa, yo creo que sería hasta más eficiente, habría menos desvíos incluso en lo que tiene que ver con las transferencias que vos planteás, quitar a los intermediarios, porque a veces el Claro, intermediario se va y quedando. los controladores, por cada programa hay un tipo que controla que la gente haga lo que tiene que hacer para no perder el beneficio del programa. Y la gente muchas veces tiene que simular
mucha más desdicha que la que tiene para poder recibir un plan, ¿entendés? O un programa. Si eso fuera un derecho, que yo creo que lo es, digamos, para mí salir de la pobreza tiene que ser un derecho, digamos, no es un beneficio, ¿entendés? La gente, en Finlandia, por ejemplo, es impresionante lo que pasó, ¿no? Hace poco se hizo un experimento en Finlandia, un poco polémico porque no era un experimento real de renta básica, pero básicamente lo que se hizo fue decirle a las personas que reciben seguro de desempleo, mira, vamos a una cosa, yo no te voy a sacar el seguro de desempleo, consigas o no consigas empleo, sos libre, dale para adelante, vas a recibir todos los meses, creo que eran 700 euros, me parece, no me acuerdo bien el monto exacto, pero un caso de 2.000 personas, ¿no? Y fueron analizando qué pasó con esa gente. Y esa gente, la mayoría, bueno, mejoró su salud mental, bajó el estrés, mejoró la percepción que tenían del Estado, mejoró la percepción que tenían de sí mismos, bajó de nuevo el estrés, aumentó el autoempleo, o sea, la gente empezó a emprender cosas, aumentó la gente que se capacitó. En el caso del trabajo, los números son bastante parejos, digamos, o sea, no hubo una tendencia a trabajar más, digamos, una leve tendencia a trabajar más, pero claramente no se trabajó menos, digamos. Es decir, uno de los prejuicios de lo que hablábamos, la gente supone que si vos le das plata a la gente, no sé, hay un sector de gente que no va a querer trabajar, ¿no? Eso es absurdo, porque implica creer que el único incentivo que hay para trabajar es la subsistencia, y eso no es verdad, digamos. No es verdad en el 80% de la población que no es pobre, No, digamos. además tener La gente garantizado. sigue trabajando, aunque no esté, aunque pueda morfar, sigue trabajando. No, y tener garantizado eso te da la tranquilidad para hacer otras cosas después también. Ese es Sin duda. Eso es a lo que creo que también se apunta, que es esto de la igualdad de oportunidades, decir, bueno, yo te garantizo este piso para que a partir de ahí vos crezcas. Pero tenés que tener la tranquilidad de que no te va a faltar para. Además estamos hablando de subsistencia también, o sea, no es que estamos hablando de si la línea de pobreza son 20.000, dar 100.000, o sea, tampoco es que, porque a ver, si a mí igual no está en mi naturaleza, pero obviamente que si se necesitan 20.000 para subsistir y el Estado te da 100.000, y bueno, hay más probabilidad. Ahora te está garantizando ese piso. O sea, vos no te preocupes por qué vas a comer esta noche o qué le vas a dar de comer a tus hijos. Bueno, a partir de ahí, preocupate cómo mejorás. Pero eso de despreocupate que ya nos encargamos. Hay estudios, Luqui, vos imaginate el estrés de un tipo que se levanta a la mañana y tiene que ver cómo morfar él. O peor, cómo darle de morfar a sus hijos. Vos imaginate la situación de estrés de ese tipo todos los días de su vida. ¿Qué proyecto de vida podés generar así? ¿Qué capacidad de planificar tenés? ¿Qué? Nada. Tu vida es el día a día, es la desesperación porque tu hijo llora porque no tiene para comer. O sea, tenemos que entender lo que significa la pobreza para entender también la salida. Mira, no hay predictivo mayor para saber si alguien va a ser pobre que nacer en una familia pobre. Es decir, si vos nacés en una familia pobre, hay muchas más posibilidades de que vos seas pobre y que tus hijos sean pobres. Es así. No es ni sos mujer, negro, alto, rubio, bajo. No. Si vos sos pobre, muy probablemente tu familia sea pobre. ¿Se puede salir de la pobreza sin ayuda? Sí se puede, obvio. Pero es como yo te diga, bueno, ¿qué es más fácil, Lucas? ¿Estudiar una carrera teniendo la tranquilidad de que en tu casa te sostienen o estudiarla teniendo que trabajar? Y vos decís, no, y estudiarla porque tenés más tiempo para sacar mejor nota. Bueno, eso va a posibilitar que el día de mañana puedas ganar una beca para irte a estudiar no sé dónde. Es decir, que el sistema termina el escalonamiento tirando por abajo a los pobres, siempre. Es decir, obvio, vos podés terminar la escuela, la educación si no tenés casa. Y sí podés, pero es difícil, es mucho más difícil que si tenés casa, digamos, eso obvio, digamos, ¿no? Es decir, entonces en todo ese sentido... Y además como lo planteás vos también, digamos, ¿cuáles son todas las potencialidades que se están perdiendo? Porque esa persona, en lugar de preocuparse de cómo progresar, tiene que preocuparse de cómo comer o cómo darle de comer a sus hijos esa noche o ese día, o sea, desde ese lugar incluso. Todo lo que vos te perdés como sociedad. Sin duda, una inmoralidad, pero sobre todo, siguiendo lo que vos decís, es un tremendo desperdicio de talento humano. Es decir, la renta básica también es la decisión del Estado de invertir en su propia gente. O sea, la pobreza implica esto que decimos, un tipo que en vez de estar pensando su sueño, jugando al fútbol, o estudiando, o pintando, o tocando una canción, o desarrollándose como persona, tiene que estar pensando en la subsistencia.
Entonces, hoy un montón de argentinos, el 54%, el 52% de los pobres, de los chicos argentinos, hoy están en una situación que no les permite ni soñar ni desarrollarse ni un carajo. Entonces, el Estado argentino está dispuesto a invertir en esos tipos. ¿Por qué es invertir? Yo creo que sí, que es la mejor inversión que el Estado argentino puede hacer. Confío en el pueblo argentino, ¿entendés? Yo creo que es una decisión política. Claro, y vuelvo aquí a la cuestión que es, o sea, ¿Por qué no? yo no me acuerdo, no me acuerdo quién fue el que me lo dice, quién fue el que me lo dijo, pero me parece muy concreto, o un ejemplo muy gráfico, esto de ¿por qué es tan difícil hacer subtes? Y muchos me planteaban en ese entonces porque el subte no se ve. Entonces vos haces la bicisenda o haces el metrobús, la gente ve cómo se va construyendo el metrobús, lo empieza a usar, es visible, entonces te sirve políticamente. Es más difícil lo que va por debajo de la tierra, más allá que después lleva más tiempo, etcétera. Entonces yo a veces pienso y digo, bueno, hoy por hoy, planteado esto de que yo descubro la renta básica universal y digo, ok, se puede apostar a esto porque creo que es factible. Pero por un lado es a largo plazo, porque los beneficios para la sociedad en su conjunto, para el Estado, para la comunidad en general, se van a ver a largo plazo, porque no es algo... Sé. No, a ver, ¿Qué es obviamente largo cuando plazo en la política pública? 2 años. Y Mirá, Luqui, en las experiencias que hay, porque lo interesante de la renta básica es que más allá de que todas las experiencias que hay son un poco limitadas, porque ninguna es nacional, sino que hay, viste, de estados o de municipios o de qué sé yo, pero todas coinciden con que mejora la salud, baja la violencia doméstica, aumenta la presencia escolar. En Malawi las mujeres, 80% más de presencia escolar, 80%. Baja la delincuencia. La pregunta es, ¿qué pasaría si en vez de gastar tanta guita en la policía, o cuánta policía sobraría si hubiera renta básica? De verdad, o sea, obviamente, ¿por qué no sucede esto? Y primero porque es un debate que recién empieza en el mundo. Es decir, yo vengo hablando hace tiempo de esto y me decían que estaba loco. Vino la pandemia y el IFE y el ATP y no sé qué, y todos empezamos a decir, bueno, ojo, no están tan locos estos tipos. Ahora obviamente parece que no, que bueno, estamos locos de nuevo y bueno, la gente va a salir por sí misma y es probable que haya un montón de gente que salga por sí misma, etcétera, etcétera, pero lo estructural no se va a resolver hasta que no cambiemos el Estado, porque cambiar la renta básica también implica discutir el Estado. Es decir, por eso también es una discusión importante. Estamos hablando de la mitad del presupuesto nacional, no estamos hablando de un plan social. Bueno, pero un programa. Yo creo que acá tocaste también un tema que es el IFE, es para una situación particular, en principio, que se acerca a lo que tiene que ver con la renta básica, pero no tiene ese condimento de vos lo merecés o vos tenés derecho a percibirlo por el solo hecho de ser ciudadano argentino. Porque, por el otro lado, la asignación sí tiene esa característica, ¿eh? La asignación sí, la asignación sí, pero siempre y cuando tengas hijos. Sí, es para el hijo, supuestamente, ¿no? Claro, bueno, pero por eso digo, lo que a mí me hizo clic en cuanto a este proyecto, digamos, es esto de, bueno, a mí tengo la suerte de tener trabajo, no sé si es una suerte o no que me saquen impuestos a las ganancias, pero eso quiere decir que por lo menos tengo un sueldo por arriba del promedio, pero vos decís, bueno, siempre, hoy yo creo que se ha cambiado, he escuchado mucho al respecto y creo que es discutible, pero a veces me hace ruido esto de, bueno, aquello que era el capitalismo contra el comunismo, hoy se ha ido, esa polarización se ha ido y se ha llevado a otros ámbitos. Se ha llevado al ámbito de ricos contra pobres, saquemos los ricos pero hoy ya es clase media contra pobre, porque el enfrentamiento por lo menos ese lo vivimos en la Argentina, y creo que hay gente que se alimenta de esa situación también. Entonces a veces te genera esto de, bueno, 2 sueldos y medio se los lleva el Estado. Y a su vez, con eso pagás un IFE. Entonces entras en esa dicotomía de decir, bueno, hoy yo tengo una situación que, es cierto, tengo un salario por encima del promedio, pago impuestos a las ganancias, pero no es que yo tampoco
tengo mucha posibilidad de proyectar. Vos sabés, hoy por hoy, bueno, Argentina está pasando un momento particular, pero hoy pensar, por ejemplo, en una propiedad es imposible para una persona que tiene un trabajo, por más que tenga un sueldo por arriba del promedio. Es imposible o muy difícil, por lo menos vamos a decirlo así. Entonces, cuando vos entras en esa discusión, pues yo lo he planteado con amigos a ver qué les parecía esto de la renta universal, y cuando vos decís, bueno, es seguir manteniendo pobres, cambiás el paradigma cuando vos decís, no, vos también lo recibís porque vos también sos ciudadano. Entonces ya no es lo mismo. Entonces es, bueno, el Estado me devuelve algo. Porque hoy sabemos que la clase media, por decirlo de alguna forma, más allá de los que han caído por la pandemia y demás, vos hoy por hoy también tenés ese pensamiento donde, bueno, a ver, ¿qué me da el Estado? Seguridad, tengo seguridad en el edificio. Salud, mi empresa o en lo personal me pago una prepaga. Educación, mando a los chicos al colegio privado. Entonces llega como esa cuestión de decir, bueno, el Estado me saca y no me da, sacando por ahí lo que es la policía, la seguridad de ese lado y demás. Pero empieza a hacer ruido eso de, bueno, ¿por qué yo que trabajo voy a mantener al que no? O sea, es no solamente un cambio en el paradigma, sino también un cambio... Ahí hay una afirmación que yo discuto, la de yo trabajo porque mantengo el que no, ¿no? A ver, por ejemplo, se dio mucho en Argentina con la jubilación de las amas de casa, eso, ¿viste? Sí. La pregunta es, los famosos trabajos no remunerados, digamos, ¿no? ¿Son trabajos? ¿Merecen ser pensados por el Estado? Mira, 9 de cada 10 mujeres que hoy tienen en Argentina entre 50 y 59 años no se van a poder jubilar porque no le van a dar los años de aportes, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Y bueno, mucho porque esas mujeres, muchas estuvieron en negro, porque el servicio doméstico, por ejemplo, es uno de los empleos que más mujeres emplea y que más personas están en negro, pero que a su vez tienen sueldos más bajos y que también interrumpieron su vida laboral para criar a sus hijos, porque los criaron ellas y no los maridos. Bueno, hay un montón de situaciones que tienen que ver con el cuidado de personas que no están contempladas como empleo, digamos, pero sin embargo yo creo que el Estado debería reconocerlos. Eso, por ejemplo, con la cultura es indudable. No, es un artista. El Estado tiene que financiar la cultura. Ahora, ¿por qué el Estado no tiene que financiar los cuidados de personas? Y lo digo yo que soy artista, ¿entendés lo que te digo? Sí. Yo soy artista, estoy feliz que el Estado financie la cultura, pero te digo, me parece tan obvio que el Estado tiene que financiar el cuidado de personas, es más importante eso que sobrecargar a las mujeres, o no reconocerle a las mujeres eso, ¿entendés? Bueno, claro, lo que pasa es que, a ver, yo en eso coincido, el problema es cuando creo que el problema choca cuando vos decís, bueno, una persona que aportó toda su vida tiene una jubilación que no le alcanza y el Estado por el otro lado, entonces genera ese ruido y empieza a generar ese choque. Te freno ahí, vos lo dijiste hace un rato, el sistema previsional está en crisis, por múltiples razones. Una de las razones también es porque esos cálculos de aportes versus beneficios tenían premisas que no corren más en el mundo. Por ejemplo, no sé, hay gente que, es verdad que hay jubilaciones que aportaron parte de su salario más grande que otras, ¿sí? Y que por eso tienen mejores jubilaciones que otros. Te diría que el 90% de esas jubilaciones son todas estatales, ¿sí? Es decir, son todos empleados públicos, o jueces, o embajadores, o docentes universitarios, o empleados de trenes, o es decir, que en general las jubilaciones de privilegio tienen mucho que ver con empleados públicos, la mayoría, no todos, pero muchos de ellos. Pero que tenían una premisa de aportes que tenía que ver con un mundo, es decir, vos decís, bueno, el tipo va a vivir después de que se jubile 10 años más. Bueno, hoy vive 20 años ese tipo. Es decir, que es absurdo que el tipo piense que por aportar el 8% de su sueldo durante 30 años le tenemos que pagar otros 30 años el 82% de su sueldo. Es decir, no dan ninguna cuenta eso, ¿sí? Es decir, el sistema está en crisis, pero además hay algo más grave todavía, que es que el sistema argentino, por ejemplo, la mitad de los ingresos que sostiene ese sistema son el IVA. El IVA lo paga todo el mundo cuando va a comprar una Coca-Cola. En algún sentido, la jubilación de ama de casa fue un hecho de justicia, porque el ama de casa jujeña que bajaba del cerro al supermercado Coto de Jujuy, compraba una Coca-Cola, estaba pagando en ese IVA la jubilación del juez de Capital, que es millonario, ¿entendés? Entonces vos decís, la puta que me parió, ¿cómo lo aportamos? Como cuando dicen, no, la gente en la villa no aporta. El IVA es el impuesto más importante, lo aportan todos. Es más, proporcionalmente lo pagan más los pobres que los ricos. Sí.
Porque es así, un pobre gasta todo su sueldo en consumo. Es decir, que automáticamente el 21% de lo que gana lo paga en IVA. Ni hablar de ingresos brutos, esos impuestos que también paga, porque se pagan el consumo. Bueno, el rico no, el rico ahorra, hay parte de su patrimonio, de su sueldo que no paga IVA, pagará otros impuestos, pero esos impuestos no compensan el volumen de impuestos que implica el IVA. Entonces estamos viviendo una situación donde los pobres pagan más impuestos que los ricos, esa es la verdad. Por eso aumenta la desigualdad. Cuando el FMI dice esta semana, no dice el Grupo de Puebla, Chávez, no, el FMI dice esta semana que hay que atacar la desigualdad, es porque es tan evidente la desigualdad. Mira, Oxfam, que es una ONG que hace unos cálculos, a veces medio estrambóticos, pero dice que la mitad de la riqueza la tienen 25 tipos. Ponele que sea exagerado. Ponele que no sean 25, son 300 tipos. 500 tipos tienen la mitad de la riqueza mundial. Vamos por ello, la puta que lo parió. Es tan obvio. Y es tan obvio, además, que esto es lo gracioso, que muchos de esos tipos te piden que les cobres más impuestos. O sea, hubo una carta de 25 millonarios, ahora hace poco una de 98 millonarios, pero el año pasado una de 25 millonarios norteamericanos, pidiéndole al Estado que les cobre más impuestos, porque un tipo que tiene 100 millones de dólares, aunque vos le cobre 2 millones de dólares, va a seguir siendo millonario él, el hijo, el nieto, el tataranieto, porque la plata de ese nivel se replica sola. La pandemia, Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo, se hizo 25% más rico. ¿Entendés? Entonces, o sea, el aumento de la desigualdad es que evidentemente estamos cobrando muy mal los impuestos. Eso quiere decir el aumento de la desigualdad. Que los ricos son cada vez más ricos y que los pobres son cada vez más pobres. ¿Por qué? Porque cobramos mal los impuestos. Sí. Cuando vos hablas de ganancias, yo entiendo lo que vos decís. Hoy en Argentina el mínimo imponible está muy bajo, digamos, por una cuestión inflacionaria, porque en 4 años Macri no lo tocó, digamos, con una inflación muy alta, lo tocó antes de irse, nada más. O sea que hubo 4 años de retracción de esa mínimo imponible y el gobierno hoy está en una pandemia con muchas complejidades para poder subirlo, que obviamente en algún momento lo va a tener que subir porque está muy bajo, digamos. O sea, hoy es muy bajo el punto a partir del cual la gente empieza a pagar ganancias. Está muy cerca, de hecho, de la línea de pobreza, si vos lo mirás fijamente, digamos. ¿Viste? Es más, vos cobrás el sueldo, pagás el impuesto y quedás bajo la... y a veces, bueno, es así. Ahora, la realidad es que el impuesto a las ganancias es el impuesto más progresivo que tiene la economía. ¿Entendés? Si lo que pasa es que todos los sueldos están hechos mierda. Lo de los pobres, lo de los ricos, lo de la clase media. Una vez que la economía se recomponga un poco y sube el mínimo imponible, la verdad que quieras o no, es un impuesto que es justo. Es decir, que es justo en este sentido. Es decir, un impuesto que carga más sobre los que más ganan y carga menos sobre los que menos ganan. Los impuestos deberían ser así para mí, ¿no? Eso sería mucho más justo que los impuestos que tenemos, un sistema financiado fundamentalmente por el IVA o impuestos que se cobran indistintamente a ricos y pobres, como el cheque, qué sé yo, ¿viste? El cheque lo paga también un pobre y un rico igual, no afecta diferenciadamente a nadie. No, digamos que son esos impuestos de ingreso directo, digamos que al Estado también le cuesta hacer una reformulación impositiva, porque bueno, que es más, yo decía, vos fíjate qué loco que es que hoy tenés el impuesto país a la compra de dólares para ahorro, y a su vez tenés ganancias sobre esos impuestos, entonces vos decís, bueno, ¿hasta qué punto al gobierno, o sea, uno compra dólares para ahorrar y automáticamente hay una parte que vuelve al gobierno? Entonces vos decís, hasta el punto es, ¿cuánto subió la recaudación también por ese impuesto? Bueno, hace 2 meses tenía 5 millones de personas comprando, hoy ya cada vez está más restringido, pero hasta subir la recaudación cuando vos estás cobrando un 30% de impuestos sobre esa compra de dólares también te sube. Pero bueno, siempre, yo creo que hoy se ha movido esa lucha, digamos, que antes se daba, vuelvo a repetir, entre izquierda y derecha. Creo que hoy se profundiza desde otro lado, ya no es comunismo y capitalismo, ahora es pobre contra ricos. Bueno, tenemos otras divisiones más en el país, nos encantan las divisiones, nos encanta el Boca River, unitario y federales, y así lo llevamos a todo. Pero bueno, volviendo a renta básica, ¿cómo podemos hacer, o cómo se puede hacer, o qué podría hacer, vos que fuiste además presidente de JOTCA, para que la JOTCA levante una bandera así? O levante esto como bandera. Lo primero es abrir la conversación y la discusión. A ver, no solo es viable, sino que hay decenas de formas de implementar una renta básica.
O sea, lo importante hoy es que empecemos a discutirlo y empecemos a acordar una idea, una premisa básica, que es, ¿pensamos todos que la pobreza es una vergüenza? ¿Estamos de acuerdo con erradicarla? Porque, no, yo sí, pero si no trabajas suficiente, 4 horas por día, bueno, no estás de acuerdo entonces. No, primero acordar que estamos de acuerdo todos que hay que terminar con la pobreza y que la pobreza es una vergüenza. Después vemos cómo seguimos. ¿No va a terminar eso en los problemas de la pobreza? No. No va a terminar los problemas en la sociedad, porque la sociedad, de nuevo, se drogan ricos, se drogan pobres, se drogan clase media, es decir, va a haber otros problemas en la sociedad, sin duda, digamos. Pero es probable que haya muchos menos problemas que los que hay hoy, si implementáramos eso. ¿Viste? Yo decía, lo hablamos hace un rato de la policía. Seguramente se necesita menos policía para mantener el orden de una sociedad sin pobreza, digamos, que es la que se necesita en una sociedad con pobreza. Yo digo un montón de cosas que resultan obvias y que parece una verdad de perogrullo que digo, pero es como el rey está desnudo, ¿viste? Como el niño que en un momento dice, pero vale, el rey está desnudo. Bueno, pero ahí volvés o me vuelve esta idea que yo te planteaba de son políticas a largo plazo, o mejor dicho, que los resultados se pueden llegar a ver a largo plazo, porque empezar hoy con la renta universal, con la renta básica, ¿a qué punto o a qué distancia tengo esto de poder medir, digamos, a un nivel más grande que el hecho de decir, bueno, eliminé, por lo menos desde el punto de vista financiero, eliminé la pobreza? Eso ya es un golazo como sociedad. Ahora, sacando eso, porque también es cierto que una persona bien alimentada va a tener menos problemas de salud, va a repercutir menos en el sistema de salud, eso es algo lógico. Claro. Una persona bien alimentada tiene mejor, y con la seguridad de que no tiene que preocuparse por eso, puede preocuparse por progresar, seguramente vamos a tener más gente en los colegios, más chicos en los colegios, más profesionales, mejores profesionales. O sea, ahora, pero todo Emprendedores. Desarrollo. O sea, el IFE, por ejemplo, el IFE generó un montón de emprendedores. Es impresionante lo que generó el IFE en el conurbano, por ejemplo. La gente fue, compró un producto de limpieza, puso una calle. Está bien, capaz que estaría bueno que el Estado pueda planificar eso para que no se pisen, ¿viste? El otro día lo escuchaba al Pito Salvatierra que decía, teníamos 100 vendedores de sándwiches de milanesa, ¿viste? De pronto. Bueno, son cosas que pasan, digamos, pero bueno, compraste sándwich de milanesa, no te fue con los sándwiches de milanesa, el otro día compras otra cosa, y vas probando hasta que encontrás, digamos, la verdad es esa, digamos. Todos podemos ser emprendedores, todos podemos salir. Yo lo que creo, honestamente, es que hay una mirada paternalista del Estado que implica, vos querés dejar de ser pobre, yo te voy a explicar cómo se hace. Y además voy a controlar que hagas lo que yo quiero que vos hagas. En vez de decirle a la gente, toma hermano, salí de la pobreza. Yo estoy seguro que las respuestas para salir de la pobreza las tienen los pobres. Los que no tienen, como hay Roger Bergman, que es uno de los intelectuales que habla de esto, un holandés, dice, la pobreza no es un problema de carácter, de voluntad, es un problema de efectivo, de dinero efectivo, ¿entendés? La verdad es esa. Entonces, si vos tenés plata, ahí vas a encontrarle el camino para salir, ¿entendés? Ahora, si vos todas las mañanas tenés que despertarte para ver cómo morfás vos y cómo le das de morfar a tus hijos, es muy poco probable que tengas tiempo para estudiar una formación profesional, para capacitarte, para decir, bueno, yo quiero aprender tornería. No, no se puede. No, hasta el hecho de pensar en buscar o un trabajo ya te genera un estrés cuando vos, en lugar de salir a buscar trabajo, salís a buscar comida. O sea, es muy poco probable, o muy difícil, mejor dicho, poder salir y progresar cuando vos tenés ese nivel de preocupación, donde, a ver, estamos hablando, como lo decís vos, como lo decías recién, estamos hablando de subsistencia. O sea, no estamos hablando de, bueno, qué tipo de calidad de vida, no, estamos hablando de subsistir como persona en una sociedad que encima en la Argentina siempre nos jactamos de que tenemos todo para poder, por lo menos que no haya gente que pase hambre. O sea, que en la Argentina, sacando el tema de la pobreza, pero que en la Argentina haya gente que no tenga para comer, eso nos tiene que doler como argentinos, más allá de doler como persona. Y además, Luque, hay una cosa más todavía para mí que tiene que ver con la palabra renta, digamos, que a veces es discutida porque dicen, no, eso es europeo, acá en América Latina hablamos de ingreso o de salario, viste, que lo vinculan un poco más al trabajo, la gente tiene que trabajar, le vamos a pagar, pero que trabajen, bueno. La realidad es, a mí me gusta hablar de renta, e insisto con el concepto de renta, porque yo creo que hay muchas actividades y cosas que pertenecen a todos, digamos, ¿no? Por Constitución Nacional, por ejemplo, los recursos naturales.
Es decir, la explotación de los recursos naturales es de todos los argentinos, más allá de que lo encuentren en tu campo, digamos, la nafta, bueno, es de todos esa nafta, ¿no? Pero además hay otras cosas que representan, que pertenecen a todos. Por ejemplo, y acá viene una discusión muy contemporánea, muy moderna, muy actual, pero que todavía que está empezando en el mundo, que tiene que ver con la inteligencia artificial, digamos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, que es esa super inteligencia colectiva que vamos construyendo con todos y que después con las computadoras se vuelve artificial y mucho más importante, que es la discusión más importante que hoy tiene el mundo entre Estados Unidos y China, que tiene que ver con los datos. Bueno, es una construcción colectiva. Es decir, en el fondo, el señor de Facebook es Facebook gracias a que todos los días, el señor Instagram es Instagram gracias a que todos los días estamos todos laburando para él. ¿Entendés? Sí. Más allá de que a veces nos genere o no beneficio porque pudiste después en Instagram mandar no sé qué cosa, hay miles de personas que todos los días le explican al señor Instagram que le gusta la foto del cuñado para que después le vendan publicidad parecida a la foto de su cuñado, que le aporta contenido para que mucha otra gente se quede, para que el cuñado se quede viendo Instagram un rato más y después vender otra publicidad. Es decir, estamos haciendo un montón de esfuerzo para que las redes sociales y eso, y bueno, y los tipos no pagan impuestos, o el impuesto que pagan no tiene un carajo que ver con el beneficio que están obteniendo, ¿no? Hoy en España se sancionó la tasa Google, que es una discusión que lleva 3 años, 4 años en el mundo, que está en el marco de la OCDE. Ya Macron dijo, la quiso imponer, fue para atrás porque Trump lo amenazó, y ahora dijo, si la Unión Europea no toma una definición, la va a tomar Francia. Pero es tan obvio y tan evidente todo ese tipo de cosas que discutirlo lo plantea hasta Trump, plantea que hay que cobrar más impuestos a Amazon. De nuevo, no es el Che Guevara, es Trump que dice, no, Facebook, Amazon. El Congreso de Estados Unidos, hace 15 días, dijo que hay que utilizan prácticas monopólicas, tanto Amazon como Google, como Apple y como Facebook. Lo dijo el Congreso de Estados Unidos y está planteando que hay medidas urgentes, que hay que partirlos. De nuevo, no lo está planteando ni Chávez ni Maduro, lo plantea el Congreso de Estados Unidos. Nosotros somos los que pensamos que es una discusión delirante. Es decir, pero la verdad es que hoy el mundo tiene un sistema fiscal que funciona mal. Y además tiene una apropiación de una renta que es de todos por parte de unas minorías. No, Es así, bueno, la de gente. hecho yo no lo había. Ves que es muy impresionante como uno. Está bien, yo nunca me había metido en tema renta universal, pero cómo va cambiando, digamos, un montón de prejuicios. Porque yo ahora, por ejemplo, entiendo, o no lo había visto el tema este de la renta, decir, bueno, si realmente los recursos son naturales y la Argentina obtiene beneficios por los recursos naturales, también nos corresponde a todos A los argentinos. todos. Sí. Ahora, Eh, como viste que Instagram, el señor Instagram te da 1 hora y quedan más o menos 8 minutos, creo, si no saqué mal el cuento. Una duda que me genera con todo lo que hemos ido conversando, más allá que a mí me gustaría que sigamos con esto, pues vamos a tratar de charlarlo con los chicos de Vodka para que lo tomen como bandera, que era algo que lo veníamos planteando, de buscar algo que nos identifique. Si bien hoy tenemos discusiones del aborto sí, el aborto no, tenemos discusiones que tienen más que ver con populismo de izquierda, populismo de derecha, etcétera, etcétera, esta sería la famosa tercera vía. Bueno, saquemos otro tema que sea bien humanista, cristiano, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver con la preocupación por los pobres y la igualdad de oportunidades para el desarrollo integral de la persona. O sea, encaja perfecto en lo que tiene que ver con la doctrina de nuestros partidos. Ahora, mi pregunta es, el prólogo del libro lo hace Duhalde, expresidente argentino. De hecho, vos lo mencionabas también, que él, un poco buscando esto de la renta básica, saca el plan Jefes y Jefas, que fue, la verdad que fue en su momento una respuesta ante una situación muy complicada, porque le tocó asumir como presidente en un momento muy complicado del país, el 2000, después de toda la crisis del 2001. Imagino que este tema lo charlaste con él. ¿Qué pasó qué cree él que faltó para poder avanzar hacia una renta universal plena, digamos, con ordenamiento de impuestos, con igualdad para todos los argentinos, en el sentido de decir, bueno, una renta para todos? Sí, él piensa lo que hablamos antes también, que es un proceso, ¿viste? Que es un proceso que va a tomar tiempo, incluso lo dice en el prólogo, habla del tema del voto, lo que hablamos antes, digamos. Yo creo que una cosa que tiene que ver con el plan Jefes y Jefas, que fue
ver dónde estaban los pobres. O sea, hoy el Estado argentino, por ejemplo, y creo que los estados latinoamericanos también, con los datos, con las nuevas tecnologías, tienen una capacidad de llegada a los pobres mucho más grande que esos mismos estados hace 10 o 20 años, cuando fue el plan de jefas y jefas de hogar, digamos, que fue en el 2002. Imagínate, 18 años atrás. En ese momento ni se sabía, hoy todavía, de hecho, se calcula que hay entre 1,5 millones de personas y 2 millones de personas que en Argentina nadie sabe dónde están, digamos. O sea, que no reciben ni el IFE, ni la UH, ni el DNI, ni un carajo. Es decir, 1,5 millones de tipos, estamos diciendo. Es un montón de gente que viven en un pueblo, en el medio de la nada, que no saben ni que, no tienen ni relación con el Estado, a veces votan, a veces no votan, no tienen DNI, o sea, imagínate en ese entonces, la verdad que ni se sabía dónde estaban los, por eso de hecho fueron protagónicos las organizaciones sociales, que después la asignación por hijo, un poco como sacó esa tercerización, eliminó un montón, no sé, Castel, por ejemplo, uno decía, Castel movilizado, ahora no lo mueve nadie, Castel va solo, porque no tiene planes sociales para movilizar, entonces se le complicó más, digamos. Pero en ese sentido, digamos, el plan Jefes y Jefas intentó ser algo universal, digamos, una prestación universal que se le daba a jefes y jefas de hogar, digamos, también el reconocimiento de jefa de hogar en ese momento para mí fue muy importante, ¿no? Y yo creo que hoy la tecnología nos permite herramientas mucho más fáciles para poder llevar adelante una política de estas características, que de nuevo encuentra los orígenes, ni siquiera en Duhalde, en Tomás Moro, en ideólogos de todo tipo, hay cristianos, hay no cristianos, hay liberales, en su momento Milton Friedman hablaba del tema, Nixon tuvo un plan que quiso presentar, que pasó en la Cámara de Diputados y que fracasó en el Senado norteamericano. Zuckerberg de Instagram dice que está a favor de la renta básica, Amazon dice, Jeff Bezos dice que está a favor de la renta básica, Bill Gates ha dicho que está a favor de la renta básica. Sí, Bueno, la renta básica te garantiza consumo también. Bueno, 100%, o sea, hay una famosa frase de es una movilización también de la economía, de generar hay una famosa frase de Henry Ford con el sindicalista automotriz, cuando le fue a mostrar, viste que Ford fue muy importante en el capitalismo y en el desarrollo de la producción en serie y de la utilización de máquinas para producir, digamos, industrialmente. Y hay una anécdota en donde Ford le estaba mostrando muy orgulloso al jefe del sindicato la máquina y le dice, bueno, esto va a ser difícil que esto te pague la cuota sindical, le dice medio en chiste. Y el tipo lo mira y le dice, ¿sabés qué va a ser más difícil que te compre un auto? Porque el origen del capitalismo es eso, digamos, o sea, es decir, generar más consumidores también es generar mejor, yo creo que va naturalmente a generar un progreso económico, digamos, una inyección económica, lo pienso yo, pero lo piensa también Trump, lo piensa Bolsonaro, que lo implementaron en sus países y gracias a esas políticas consiguieron que, nada, obviamente puntualmente, con un tiempo determinado, pero consiguieron que la economía empiece a reactivar. En Brasil es muy evidente, y en Estados Unidos aparentemente también. De hecho, todos coinciden con que las mejoras de índices de popularidad en el caso de Bolsonaro tienen mucho que ver con eso, porque mejoró sobre todo en el Nordeste y en lugares donde había mucha pobreza. En el caso de Trump también mejoró, ahora me parece que está un poco más complicado después del COVID, pero también, digamos, tiene hasta impactos positivos electorales la renta básica. ¿Y qué pensás, por ejemplo, ya yendo al contexto argentino, qué pasaría, por ejemplo, con los que hoy siguen tercerizando, de alguna manera, no tercerizando, perdón, sino intermediando? Pues digamos, ese también es otra pelea que se suele dar entre la clase media y los pobres, por decirlo de alguna forma, que en realidad no son los pobres, son más bien las organizaciones, cuando vos tenés al que te corta la 9 de julio y vos tenés a la persona que va a trabajar. Entonces, yo voy a trabajar para pagarte el plan social y vos me estás cortando. Entonces, que no son las personas, son las organizaciones que se benefician de esa situación, así por lo menos lo veo yo. ¿Cómo sería ahí? Yo creo que hay de todo. Yo creo que, de hecho, hay algunas organizaciones que están en contra de la renta básica, precisamente por lo que vos decís, digamos, porque en algún aspecto les corta esa intermediación, digamos. Yo creo que las organizaciones sociales, muchas hacen trabajos muy valiosos, digamos, o sea, en los barrios, de contención, de capacitación, luchas contra adicciones, laburo social, de salud, es decir, hay cosas muy valiosas de eso, y que creo que van a seguir siendo importantes en cualquier proceso, digamos, de renta básica o no renta básica. Ahora, sí creo que es un peligro que el Estado tercerice la política pública en ellas, digamos, ¿entendés? Es decir, y no darle directamente a la gente. La verdad que nos sale mucho más caro
ejemplo, no sé, hay a veces planes que uno ve que no se entienden, ¿viste? Plan para, no sé, te damos una máquina de coser, y vos decís, ¿para qué le das una máquina de coser, viste? Si dale la plata y que se compre lo que quiera. Comprás la máquina de coser mucho más cara a vos y esa, es decir, bueno, hay mucho plan social que no sirve para nada. Mira, El otro día leí un economista perdón, chileno que decía que había 300 planes sociales en el Ministerio de Desarrollo Social de Chile. perdón que te corte, pero ahí nos va a cortar en 8 segundos el amigo Instagram. Igual lo vamos a seguir hablando, Fer. Dale.